Hola a todos, bienvenidos al canal. Si tu objetivo es desarrollar brazos grandes, fuertes y estéticos, hay algo que debes entender desde el principio. La mayoría de las personas se enfocan demasiado en los bíceps, pero la verdadera masa del brazo está en los tríceps. De hecho, los tríceps representan cerca del 70% del volumen total del brazo. Por eso, si quieres que tus brazos realmente crezcan, entrenar tríceps de forma inteligente no es opcional, es fundamental. En este video te voy a mostrar los 3 mejores ejercicios para hipertrofiar los tríceps en el gimnasio, basados en principios de biomecánica, ciencia del entrenamiento y experiencia en preparación física de alto rendimiento. Pero además de mostrarte los ejercicios, te voy a explicar por qué funcionan, cómo ejecutarlos correctamente y cómo integrarlos en tu entrenamiento para maximizar la hipertrofia. Porque hacer ejercicios no es lo mismo que entrenar con propósito. Así que si quieres llevar el desarrollo de tus brazos a otro nivel, quédate hasta el final. Antes de hablar de ejercicios, primero tenemos que entender cómo funciona el músculo tríceps. El tríceps braquial está compuesto por 3 cabezas musculares: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Cada una cumple una función específica, pero todas participan en el movimiento de extensión del codo. Sin embargo, hay algo muy interesante desde el punto de vista biomecánico. La cabeza larga del tríceps también participa en movimientos del hombro, porque se origina en la escápula. Esto significa que la posición del brazo influye mucho en cuanto trabaja esta cabeza muscular. Por ejemplo, cuando el brazo está por encima de la cabeza larga del tríceps se estira más y se activa con mayor intensidad. Y cuando el brazo está pegado al cuerpo, se enfatiza más la activación de las otras cabezas del tríceps. Por eso, un buen entrenamiento de tríceps debe incluir ejercicios en diferentes posiciones del brazo. Esto nos permite estimular completamente el músculo y maximizar la hipertrofia. Y justamente los 3 ejercicios que veremos hoy cumplen con ese principio. El primer ejercicio es uno de los más poderosos que existen para desarrollar masa en los tríceps: los fondos en paralelas. Este ejercicio es considerado un movimiento compuesto, lo que significa que involucra múltiples articulaciones y permite mover grandes cargas. Y en términos de hipertrofia, esto es extremadamente importante, porque uno de los principales estímulos para el crecimiento muscular es la tensión mecánica. Y los fondos generan niveles muy altos de tensión en el tríceps. Ahora bien, la técnica es clave si queremos enfocar el ejercicio en tríceps y no tanto en pecho. Primero, mantén el torso relativamente vertical. Cuando inclinamos demasiado el torso hacia adelante, el pecho empieza a participar más en el movimiento. Segundo punto importante: los codos deben ir hacia atrás y no demasiado abiertos hacia los lados. Esto permite que el tríceps sea el principal motor del movimiento. Tercer punto fundamental: controla la fase de bajada. Baja de forma lenta y controlada hasta que los codos estén aproximadamente en 90 grados. Luego, extiende los brazos con fuerza, pero sin bloquear agresivamente el codo. Otro consejo importante es mantener las escápulas estables durante todo el movimiento. Esto ayuda a proteger el hombro y mejorar la transferencia de fuerza. Ahora, hablemos de progresión. Si eres principiante, puedes comenzar con máquina de fondos asistidos o bandas elásticas. Si eres intermedio, puedes trabajar con tu propio peso corporal. Y si eres avanzado, puedes añadir carga externa con un cinturón lastrado. Esto convierte a los fondos en uno de los mejores ejercicios para desarrollar tríceps masivos. El segundo ejercicio es un clásico del entrenamiento de tríceps: la extensión de tríceps en polea con cuerda. A diferencia de los fondos, este es un ejercicio de aislamiento, lo que significa que se enfoca principalmente en el tríceps. Una de sus mayores ventajas es que mantiene tensión constante durante todo el recorrido, algo que no siempre ocurre con pesos libres. Esto permite generar un estímulo metabólico muy efectivo para la hipertrofia. Ahora hablemos de técnica correcta. Lo primero es
La posición de los codos. Los codos deben permanecer pegados al cuerpo y completamente estables durante todo el ejercicio. Si los codos se mueven hacia adelante o hacia atrás, empezamos a perder tensión en el tríceps. Segundo punto importante. Controla el recorrido completo. Extiende los brazos hacia abajo y al final del movimiento, separa ligeramente la cuerda. Esto aumenta la contracción del tríceps. En la fase de subida, vuelve lentamente hasta aproximadamente 90 grados de flexión del codo. Evita subir demasiado la cuerda, porque eso reduce la tensión en el músculo. Otro error muy común es usar demasiado peso. Cuando el peso es excesivo, las personas empiezan a usar el cuerpo, los hombros o la espalda. Y en ese momento, el ejercicio deja de ser efectivo para el tríceps. Recuerda siempre a la calidad de la contracción. Es más importante que el peso en la máquina. El tercer ejercicio es absolutamente fundamental para desarrollar el tríceps completo. La extensión de tríceps por encima de la cabeza. Este ejercicio puede hacerse con mancuerna, barra o cuerda en polea. Pero lo importante aquí no es la herramienta, es la posición del brazo. Cuando levantamos los brazos por encima de la cabeza larga del tríceps entra en una posición de mayor estiramiento. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de la hipertrofia, porque los músculos tienden a crecer más cuando se entrenan bajo tensión en posiciones estiradas. Por eso este ejercicio es tan efectivo para desarrollar la parte posterior del brazo. Ahora vamos con la técnica correcta. Primero, mantén los codos apuntando hacia adelante. Evita que los codos se abran demasiado hacia los lados. Segundo punto importante, controla completamente la fase excéntrica, es decir, la bajada del peso. Baja lentamente hasta sentir un buen estiramiento en el tríceps. Luego, extiende los brazos con fuerza, concentrándote en contraer el músculo al máximo. Y recuerda algo muy importante, este ejercicio no necesita cargas excesivas. La prioridad siempre debe ser control, técnica y conexión mente-músculo. Ahora que conoces los 3 mejores ejercicios, veamos cómo aplicarlos correctamente en tu entrenamiento. Una estrategia muy efectiva podría ser en fondos, en paralelas, 3 a 4 series de 6 a 10 repeticiones. Extensión en polea con cuerda, 3 a 4 series de 10 a 12 repeticiones. Extensión por encima de la cabeza, 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones. Este enfoque combina tensión mecánica, estrés metabólico y trabajo en posición estirada. 3 factores clave para la hipertrofia muscular. Entrena tríceps 1 o 2 veces por semana, dependiendo de tu volumen total de entrenamiento. Y no olvides algo fundamental. El crecimiento muscular ocurre cuando entrenas duro, pero también cuando te recuperas correctamente. Eso significa buena alimentación, buen descanso y consistencia. Si aplicas estos ejercicios con buena técnica, intensidad y progresión, tus tríceps inevitablemente van a crecer. Recuerda que el desarrollo físico no es solo estética, es disciplina, constancia y carácter. Así que entrena fuerte, mantente enfocado y nunca olvides esto en Rouge. Y aliméntate como lo que eres, un león. Nos vemos en el próximo video.